Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que se hicieron el tiempo de escuchar este webinar, esta conferencia que estuvo preparada por la Escuela de Humanidades y por la División de Posgrados de la Universidad Anáhuac Querétaro. A ambos departamentos yo les agradezco siempre la invitación que me hacen para hablar de estos temas que siempre son apasionantes, ¿no? Piensen que esta contingencia nos ha puesto delante una evidencia, que es, parece que las películas y los libros, las novelas que leemos, las canciones que escuchamos, no es puro divertimento. Al parecer, esos discursos estéticos son una forma de arraigarse, son una manera de hacer comunidad, una forma y también de reflexionar tanto de las circunstancias propias como de las colectivas. Y eso siempre es una buena noticia. Me gusta siempre comentar en clases cuando he tenido que impartir cursos de cine o de historia del arte, de literatura, en fin, que si lo más ruin y lo más vil que puede hacer el ser humano es la guerra, lo más sublime que puede hacer es el arte. De ahí que haya una serie de estudios, por ejemplo, acerca de que este potencial creativo que tiene el ser humano y que lo ha volcado, ¿no?, hacia la creación artística, hacia la manifestación, mejor dicho, artística, roza, digamos, ¿no?, lo que puede ser su propia idea de estar hecho a imagen y semejanza de un ser superior, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar. Esta conferencia tiene como intención examinar estos cruces, este diálogo intenso, este matrimonio con ires y venires, ¿no?, entre la literatura, que es un discurso particular para contar historias, y el cine, ¿no? Y además, lo que queremos es promover también nuestros programas de posgrado, sobre todo la maestría en humanidades y el doctorado. No leí el libro, vi la película. Este título viene de un texto, que es este de acá, el que tienen ustedes a la izquierda, ¿no?, o bien el que estoy mostrando, de un profesor, crítico literario, académico, escritor, dramaturgo apasionado, chileno, que se llama Mario Valdovinos, que es mi maestro. A Mario tuvimos la suerte de tenerlo en la facultad hace poco más de 2 años, y que este título, no leí el libro, pero vi la película, remite a lo que decían algunos compañeros los domingos en la noche, ¿no?, o en la tarde-noche. El lunes que teníamos un examen de lectura, un examen de libro, se acordaban ese domingo en la tarde de que pues, no habían leído el libro y corrían rápidamente, hacían una actividad que para los que nos escuchan, que son más jóvenes, les va a parecer un arcaísmo absoluto, y que es acudían a un lugar para rentar una película, ¿no?, a un blockbuster, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a la rápida, ¿no?, en lugar de leer Madame Bovary o de leer Ana Karenina o no sé, Hamlet o el libro que nos haya dejado la maestra de español, veían a la rápida la película en la noche y llegaban más o menos confiados el lunes diciendo, esto, no leí el libro, pero vi la película, ¿no? Entonces, en el poquito tiempo que tenemos, vamos a ver que esta interacción entre dos lenguajes muy distintos, el de la literatura y el cine, ha estado presente desde el inicio de los tiempos, desde finales del siglo XIX, que es cuando surge, ¿no?, la experiencia del cine y el aparato, el cinematógrafo, ¿no? Pero tiene sus pormenores muy curiosos. Pensemos, por ejemplo, que la literatura, para presentarnos su mundo de personajes, espacios y tiempos, tiene un solo recurso, que es el lenguaje verbal, ¿no? Mientras que el cine es, como siempre lo digo, y por eso está allí el Cronos de Francisco de Goya, el cine es una especie de dios o del monstruo omnívoro, es decir, se come todo, ¿no? Todo. O sea, desde el comienzo de su era, desde el comienzo de su aparición, ¿no?, en París en 1895, primero se comió la estructura del teatro, fíjense. O sea, esta idea de tener un acto 1 en donde había una presentación, un acto 2 donde había un desarrollo y un acto 3 donde había un desenlace, ¿eh? Luego se empieza a comer la música, se come la literatura, ¿no?, la danza, la pintura,
todo. A finales del siglo XX y principios del XXI se empezó a comer los cómics también, ¿no? Los videojuegos, y se ha comido a lo largo de su trayectoria, pues, la historia con H mayúscula. Siempre me gusta decir que las nuevas generaciones probablemente recuerden, no sé, personajes como la reina Isabel II, o Mohamed Ali, o el Che Guevara, no solo como personas que pasaron alguna vez por el mundo, sino también como personajes inmortalizados en los rostros enormes, ¿no? De Helen Mirren, de Will Smith, de Benicio del Toro, en fin. Por lo tanto, hay que entender una cosa, y esto quizás sea algo polémico para los más puristas, que dicen, no, pero es que esta película en realidad no respeta al libro, ¿no? O no respeta o no es fiel al espíritu, ¿verdad? del libro. O sea, de entrada la adaptación cinematográfica no puede ser fiel al texto literario porque, como decíamos anteriormente, al comérselo, metaboliza, ¿no? un discurso, y que tiene un solo estímulo, o sea, un solo recurso unilateral, que es el lenguaje verbal, en el caso de la literatura, ¿no? Y lo convierte en esta metabolización en otro discurso que tiende a ser el del cine multivectorial y, por lo tanto, espectacular. No olvidemos nunca que el cine nació como un espectáculo. Y si ustedes tienen en mente la película más artísticamente lograda o más elevada, ¿no? En términos estéticos, no sé, a lo mejor una de Bergman o de Fellini o de Christopher Nolan, para hablar de los últimos grandes directores, toda película tiene como subtexto, incluso aquellas, un componente para brindarnos cierta espectacularidad, ¿no? La idea de espectáculo. Si bien luego me gustaría hablar un poco de teoría de la adaptación, tengan en mente que la relación entre literatura y cine es como hacer una traducción. Es decir, de una estructura de signos se debe pasar a otra estructura de signos. Si por mucho que se desee conservar cierta esencia en el contenido del mensaje traducido, siempre hay desvíos, ¿no? Igual, como ocurre en cualquier traducción, a veces este mensaje en su texto de destino, ¿no? En su texto final, se empobrece. Pero en muchas ocasiones se enriquece. Piense en las adaptaciones que hace Stanley Kubrick, por ejemplo, ¿no? de esta novela de Arthur C. Clarke, 2001, Odisea del Espacio, de Anthony Burgess, ¿no? La Naranja Mecánica, y bueno, es de Stephen King, ¿no? El Resplandor, o de uno de los casos más paradigmáticos y, desde mi punto de vista, más admirables, que es el de Alfred Hitchcock, ¿no? Que adaptó al cine obras literarias muy menores, ¿no? Para convertirlas en películas que son obras maestras, ¿no? Bueno, vámonos al inicio mismo, ¿no? del cine. Ahí están los hermanos Lumière, ¿verdad? Y un fotograma de uno de las películas, entre comillas, que presentaron el 28 de diciembre de 1895, la llegada del tren a la estación, y como nos cuenta la leyenda, pues más de la mitad del público salió espantado de ese lugar. Fíjense, aquí hay un fragmento del libro de Mario Valdovinos, no leí el libro, pero vi la película, que me gustaría que leyéramos, porque a partir de aquí vamos a entender muchas cosas. Fíjense, hablando de la primera exhibición cinematográfica, ¿no? La de los hermanos Lumière. Esto ocurrió en París el 28 de diciembre de 1895, en el Grand Café número 14 del Boulevard de los Capuchinos, en el sótano, en un lugar llamado Salón Indio. Desde ese momento el cine tuvo una atmósfera de oscuridad y de complicidad, una especie de hipnotismo que no lo ha abandonado. Siluetas en blanco y negro arrojadas sobre un lienzo pulcro son capaces de desatar la imaginación de incontables espectadores que caen en un estado semejante al que provoca el opio. Aquí hay varias cosas reunidas, ¿no? Primero, y con esto podríamos dar una charla paralela, ¿no? con esto que voy a comentar, la primera exhibición de cine se da el Día de los Santos Inocentes, ¿se fijan? El 28 de diciembre de 1895. Es decir, es casi una broma, ¿no? Y recuerden que una broma lo que persigue es tener efectos sorpresivos en la víctima. O sea, que la víctima se sobresalte, ¿no? Eso en primer lugar, no lo olvidemos, ¿eh? Por eso yo he hablado del componente de espectacularidad de toda película, ¿sí? Que no es algo que se le exige necesariamente, ¿no? A las novelas, por ejemplo, o a los cuentos. Luego, ¿qué nos dice Valdovinos acá en este fragmento?
que el cine no solo nace en 1895 como discurso artístico, nace como experiencia. Es decir, cuando vamos a alguna sala de cine, no sé, a Cinépolis o a Cinemex, o bien en tiempos de coronavirus, cuando adaptamos nuestro cuarto de tele, ¿no? Para ver una película en Netflix, y se apagan las luces, estamos reviviendo lo que experimentaron esos primeros espectadores franceses, ¿no? Ante el cinematógrafo. Y esto hay que entenderlo, es una especie de experiencia recursiva. O sea, el cine no es solamente eso, un discurso artístico, es una experiencia. Y por último, esta idea del cine como narcótico, ¿no? O sea, la recreación de una historia que a lo mejor nosotros leímos en una novela o en un cuento, los rostros de los actores y de las actrices, ¿no? La trama de una película, todo eso nos hechiza, ¿sí? Nos hace entrar en lo que, digamos, elevarnos un poco, académicamente hablando, porque esto es una charla pues, de posgrado y extensión y de la Escuela de Humanidades, más que narcótico, además de narcótico, de sentir una experiencia narcótica, sentimos una experiencia estética, según un filósofo que se llama Hans-Georg Gadamer, ¿no? Gadamer tiene en el capítulo 4 de Verdad y Método, que es su gran libro, ¿no? Habla acerca de la experiencia estética. ¿Y qué es la experiencia estética? Es cuando tú te fusionas de tal forma, ¿no? Con una obra, que no sientes en realidad que hay un distanciamiento, que no sientes en realidad que la obra es ajena a ti, ¿no? Sino que la obra puede ser esto, la misma experiencia puede pasar con una pintura, con la audición de una pieza musical, ¿no? Con el teatro, en fin, y por supuesto con el cine. Lo que sientes es que hay una fusión entre sujeto y objeto, ¿sí? Y entonces puede estar tocándote el de Bonafont, ¿no? En la puerta, puede estar llorando un niño en el cuarto de al lado, ¿no? El teléfono ahí sonando, los panes saliendo del tostador, y a ti no te importa nada porque estás inmerso en esa experiencia estética, ¿no? Allí, cuando nosotros vemos una película, se proyectan recuerdos propios, se proyectan circunstancias propias, ¿no? Y hasta deseos reprimidos. Hay un libro, que es este de acá, ¿no? Que los recomiendo mucho también, se llama Arte y Psicoanálisis, de Juan David Nacio, que es un psicoanalista argentino, pero no podía ser de otro modo, ¿no? Es un psicoanalista argentino, y en este libro en específico aparece un apartado que se llama El arte actúa como hipnosis, ¿sí? El arte actúa como hipnosis. Bueno, también de este tema se podría hablar mucho, pero nada más quería tocar esa arista, ya que en la experiencia, ¿no? de ver películas, nosotros lo que estamos es retornando a ese momento primigenio en el cual en el número 14 del Boulevard de los Capuchinos se dio la primera exhibición. No obstante, ustedes saben que el 28 de diciembre de 1895, estos cortometrajes que proyectaron los hermanos Lumière, pues la salida de la fábrica, el juego de ajedrez, ¿no? La llegada del tren a la estación, en fin, todos esos pequeñas películas, no iban enfocados en realidad a realizar cine, sino que iban enfocados a mostrar lo que podía ser su aparato, el cinematógrafo. Grabar, proyectar, rebobinar, es decir, estaban exhibiendo el invento, más que hacer cine. Algunos dicen que en ese momento, el 28 de diciembre del 95, del siglo XIX, surge también el primer género cinematográfico, que es el documental. Desde mi punto de vista es ir mucho más allá, ¿no? Decir, bueno, ellos inventaron el documental, no lo sé. En realidad estaban grabando escenas de la vida cotidiana para mostrar qué es lo que era capaz de hacer el invento, ¿no? El cinematógrafo. Pero en esa exhibición, ¿no? Estaba presente en el público tal vez el que es el primero en adaptar, ¿no? Un material literario al cine y que se llama Marie-Georges Jean Méliès. Georges Méliès. Georges Méliès en 1902 adapta una novela corta, o un relato largo, de Julio Verne, que Verne lo escribió en 1865, varios años antes, y que se llamaba De la Tierra a la Luna. Lo que hace Georges Méliès es un cortometraje de 12 minutos, ¿no? Que se llama Viaje a la Luna, ¿no? Y que obviamente tienen allí ustedes presentes una pintura de una de las escenas más recordadas de esta película, que es una joya, ¿no? De la cinematografía universal. En esta adaptación, y por eso lo destaco, lo único que se respeta
digamos, del texto original, del texto literario, es que los exploradores, ¿sí? los que quieren llegar a la Luna, son enviados en una especie de cohete, a través de un cañón, como si fueran el hombre bala de un circo. Todo lo demás ha sido modificado. ¿Sí? Todo lo demás es una visión muy personal de Georges Méliès de cómo se iba a dar esta experiencia, de cómo el hombre iba a pisar el satélite natural, ¿no? de la Luna. Piensen que es 1902, o sea, 67 años antes de la supuesta llegada, ¿no? del hombre a la Luna. Fíjense, voy a dar algunos datos comparativos, ¿no? entre el texto de Verne y la película de Georges Méliès. En el relato de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, el cohete se envía desde Estados Unidos, no desde Francia. Esto es lo que yo les decía anteriormente, que se llaman desvíos, ¿no? Y es lo que uno tendría que atender al momento de hacer un análisis comparativo entre literatura y cine. Entonces, eso en primer lugar. Luego, en la novela, el cohete no llega a la Luna, de hecho se queda orbitando la Luna, es decir, se convierte en el satélite de un satélite, ¿no? Mientras que, como recordarán, este cortometraje de Méliès, los científicos franceses llegan efectivamente a la Luna y hasta duermen en ella, ¿no? Cuando ya es la hora de dormir, que es muy curioso. ¿Cómo identificabas, ¿no? cuándo había que irse a la cama, ¿no? Y bueno, tercero, y que es una de las cuestiones que me parece más interesante, se produce una especie de imposición colonial ideológica. Los habitantes de la Luna son unos aborígenes del tercer mundo que están gobernados por un rey tiránico, y estos terrícolas franceses llegan a liberarlos, ¿no? ¿Esto qué me permite afirmar a mí como investigador, como analista comparatista? Te permite afirmar que de manera consciente o inconsciente el cine siempre proyecta el paradigma de su época, ¿sí? Aunque estemos hablando de una película futurista, por ejemplo, o a lo mejor hablemos de una película que habla del Imperio Romano, pero que está hecha a finales de los años 90, siempre está proyectando ciertas pulsiones de su época, de su visión del mundo. Y en la época de Méliès aún no se iniciaban los procesos de descolonización, por ejemplo, ¿no? Y el primer mundo se veía como salvador del tercero. Bueno, ahora más o menos parecido, ¿no? Aunque con ciertos atenuantes y con cierto contrapunto crítico. Bueno, aquí ya entramos en el núcleo real, digamos, de esta charla, ¿sí? Y voy a apoyarme en una teoría que es muy sencilla, que es una teoría de un narratólogo francés que se llama Gérard Genette. Está en este libro que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, que es Palimpsestos, la literatura en segundo grado, y la teoría se llama hipertextualidad, el hipertexto. Es muy sencilla, ¿sí? No se mareen. Tomen esta charla como una especie de precopeo de viernes, ¿sí? O sea, que nadie se me pierda mucho, pues, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dice Genette, ¿no? en este libro? Este es un libro más enfocado, digamos, análisis literario, pero que le da la base, es de 1989 el libro, pero que le da la base a la teoría de la adaptación cinematográfica contemporánea. En todo comparativo que uno haga de adaptación de la literatura al cine, hay que entender que la película es una especie de texto de destino, ¿sí? De texto de llegada. Y eso es lo que Genette al texto de llegada le va a llamar hipertexto, ¿vale? O texto B, lo llama también. Ahorita les pongo la cita para que nos quede claro. Y al texto de origen, ¿no? Que en este caso sería pues el cuento de Julio Verne, le llama hipotexto o texto A. Fíjense, ¿qué nos dice Genette? Dice, toda relación que une un texto B, que llamaré hipertexto, a un texto anterior A, al que llamaré hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. No hay obra literaria que en algún grado y según las lecturas no evoque a otra. Y en este sentido, todas las obras son hipertextuales. Cuando hablamos de análisis cinematográfico, aplicaríamos lo mismo, ¿sí? No hay película que no evoque otras películas, ¿sí? Pero como los iguales de Orwell, aquí está haciendo alusión a Rebelión en la Granja, ¿se acuerdan? Pues todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. De ahí esto es un intertexto, justamente, ¿no? Esta alusión a Orwell es un intertexto que hace Genette. Pero como los iguales de Orwell, algunas lo son más, o más manifiestamente, masivamente y explícitamente, ¿sí?
Es decir, en un hipertexto, piensen, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? O Harry Potter, para hablar como de a lo mejor un ejemplo que tenemos todos presente. Puede estar presente en toda su esencia el hipotexto. O el hipotexto, el texto anterior a, puede solamente estar aludido o mencionado o completamente transformado. La teoría del cine, de hecho, estaba basada antes más en modelos formalistas, ¿no? Rusos o estructuralistas, pero con esta idea de lo intertextual, la relación entre textos, un texto A, ¿no? Que deriva, se transforma en un texto B, y ese texto B lo alude, ¿no? Ya sea en mayor o menor grado, le ha dado a la teoría del cine bastante más robustez, digamos, bastante más contundencia. O sea, un hipertexto o texto B, ¿no? Como lo están viendo allí en la pantalla, como la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, lo que intenta es dramatizar, es decir, hacer una puesta en escena con todos los recursos del cine, que acuérdense que es un monstruo omnívoro, de un hipotexto A, llamado igual, pues el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿no? Pero, y en esto es donde más enfáticamente me gustaría señalar algunas cuestiones, desde el mismo Viaje a la Luna de Georges Méliès, el cine no tiene la obligación de traducir de manera literal, ¿no? Su hipotexto más evidente. Piensen en este ejemplo. Este es, en el caso del hipertexto, el cartel que ustedes tienen a la derecha, es la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, es una película del año 66, ¿no? Y que es una adaptación tremendamente libre de un cuento de Julio Cortázar, que es un argentino, como decía García Márquez, el argentino que se hizo querer por todos, ¿no? Julio Cortázar, uno de los escritores más formidables, ¿no? del boom latinoamericano. Es un cuento de Cortázar que se llama Las babas del diablo. Y si nosotros no tuviéramos la alusión al principio de la película que dice está basado, Blow Up, en los babos del diablo, en realidad no nos enteramos, ¿sí? Es tanto el desvío, ¿vale? Que lo único que respeta es que el personaje es un fotógrafo y que evita, ¿no? Que se produzca una situación violenta en un parque en París porque te empieza a tomar unas fotos. Es lo único que está ahí respetando el espíritu, ¿no? Del hipotexto literario. Bueno, entonces, en el hipertexto, como decíamos, pueden acentuarse otras cosas, ¿sí? En la película, cuando se adaptan obras literarias, pueden acentuarse, por ejemplo, el contexto de época en la que se adapta, rasgos de personalidad de algunos personajes que a lo mejor, no sé, eran meros esbozos en la obra literaria, pero que crecen en la película, ¿no? O se puede hacer una adaptación plena, como en el caso de Blow Up, ¿no? Donde el hipotexto es apenas aludido. Blow Up se tradujo en América Latina como Sueño de una noche de verano, porque ustedes ya saben que Blow es sueño de una noche y Up de verano. Todo este problema de los títulos, bueno, daría para otra charla. Bueno, llegados aquí, y para apoyar todavía más estas ideas, quiero basarme en dos documentos teóricos que son fundamentales. Uno es el libro que ustedes tienen a la izquierda, que se llama Literatura y Cine, una aproximación comparativa de una profesora española llamada Carmen Peña Ardid, y el otro es un trabajo llamado La literatura y el cine, una historia de relaciones, de Gabriel Baltodano Román, que es un investigador de la Universidad de Costa Rica. De hecho, en la Universidad de Costa Rica se han producido textos teóricos de estas relaciones entre cine y literatura tremendamente interesantes, ¿sí? Y para evitar, obviamente, la posición colonial, digamos, ¿no? O impositiva, es bueno hacer estos contrastes también, ¿no? ¿Qué nos van a decir ellos cuando nosotros queramos, ya sea de manera formal, es decir, digamos, si tenemos que hacer un ensayo, ¿no? O de una manera más salvaje, informal, si es que simplemente estamos viendo la adaptación de una película? ¿En qué nos tendríamos que fijar, ¿no? ¿Qué debería tomarse en cuenta? Primero de todo, una comparación, ya lo veníamos adelantando, ¿no? Entre la forma en que la novela o el cuento narran una historia, un plot, como le llaman los estadounidenses, el plot, ¿no? El argumento,
y cómo se narra esta misma historia, este mismo plot en la película. ¿Sí? Allí se van a evidenciar lo que decíamos anteriormente, que el cine no puede, ¿no?, respetar fielmente el libro porque es otro sistema de signos, ¿no?, es otro discurso. Y lo que estamos obligados es saber los desvíos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿por qué se omitieron o se agregaron, ¿no?, escenas y personajes de A a B? Del hipotexto A al hipertexto B. ¿Por qué se decide filmar de este modo los pasajes significativos del trama y no de otro, etcétera? Es decir, hay que ir subrayando o atendiendo, ¿no?, los desvíos de A a B. En segundo lugar, hay que ver cómo se dieron los procesos de selección y combinación del hipotexto al hipertexto. Hay dos mecanismos evidentes cuando el cine adapta a la literatura. Uno se llama condensación o supresión. Como el nombre lo indica, condensación o supresión, dice los hipotextos son tan amplios, o sea, los textos literarios son tan grandes, piensen los hermanos Karamazov, por ejemplo, que ha sido adaptado al cine, que es una de mis adaptaciones favoritas, El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, son tan amplios esos hipotextos que necesariamente hay que seleccionar, ¿no? Hay que condensar información, hay que delimitar. Y en el otro caso, en el caso de la expansión, el hipotexto es tan pequeño que es necesario actualizar, es necesario aumentar, ¿sí?, o sea, expandir el texto. Hay dos ejemplos. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero tengo dos ejemplos. Uno es una película del hoy muy vapuleado, ¿no?, Woody Allen. Es una película que se llama Annie Hall, de 1977, cuyo texto de origen es un chiste. Piensen que un chiste es una microhistoria, ¿vale?, que de todas maneras tiene planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Y es un chiste de Groucho Marx. Groucho, que pertenecía a este grupo de vodevil, este grupo cómico, ¿no?, de los años 20 y 30, los hermanos Marx. Y el chiste era: nunca pertenecería a un club que me aceptara a mí como socio, como miembro. Ese era el chiste. Y a partir de ese chiste, él crea toda esta película de hora y media, hora 45, ¿no? Nunca pertenecería a un grupo que me aceptara a mí como socio. Ese es un ejemplo. Y el otro es una película formidable de Robert Siodmak, del año 1946, Robert Siodmak, que se llama Forajidos, ¿sí? En inglés se llama The Killers, ¿no? Lo tradujeron como Forajidos. Y es la ampliación o expansión de un cuento de Ernest Hemingway que se llama Los Asesinos, ¿no?, The Killers. Ese es uno de los cuentos más famosos de Hemingway. En ese cuento de Hemingway hay dos sujetos, dos matones, ¿no?, que entran con sombrero, ¿no?, con gabardina y con guantes a una cafetería y intimidan, digamos, a todo el personal de la cafetería porque andan buscando a un boxeador que se llama Ole Anderson. El boxeador le apodan el Sueco. Lo único que nosotros sabemos en el cuento es que lo andan buscando, no sabemos por qué, y que los que están ahí en la cafetería le dan algunas señas de su paradero. No sabemos más. El cuento, de hecho, se corta ahí. Piensen que Hemingway es un maestro de esto de la elipsis, ¿no?, de dejar fuera lo más importante. ¿Qué es lo que hace Robert Siodmak en 1946 con este cuento? Con su equipo de producción, en donde estaba nada más y nada menos uno de los mejores guionistas de la historia, que se llama John Huston, director también, ¿no?, lo que hacen es actualizar el argumento, es decir, ampliarlo, contarnos los motivos de los asesinos, revelar el pasado del Sueco, que está interpretado por Burt Lancaster, por cierto, introducir un personaje femenino que crea más intriga, que es Ava Gardner, ¿no?, y, bueno, desarrollar subtramas, etc. Y por último, analizar el o los temas del hipertexto fílmico. Es decir, preguntarse, bueno, ¿qué intereses, ya sea explícitos o implícitos, existen para situar en Francia y no en Estados Unidos el viaje a la Luna, por ejemplo, ¿no? Eso sería una buena pregunta de hacerse. ¿Por qué esta película actualiza escenarios, tiempos, personajes? O sea, ¿por qué si en el libro la ciudad en la que se desarrollaba la historia era Nueva York?
¿por qué en la película, ¿no?, es París, por ejemplo, ¿no? O bien, ¿por qué los personajes hablan de otro modo ahora? ¿Sí? Piensa en la última adaptación de Mujercitas, por ejemplo, ¿no? Ahora, pueden darse también vinculaciones con momentos concretos de la historia de la producción cinematográfica. Es decir, en este análisis pueden entrar cuestiones extra artísticas también. Piensen, por ejemplo, para hablar de lo más común, ¿no?, los estereotipos de género de Hollywood, ¿no?, en los años 40 y 50. Es decir, Frank Sinatra, ¿no?, ya saben que Sinatra era muy bajito y esmirriado, y le ponían sacos con hombreras y zapatos con terraplén para que se viera, pues, más masculino. Y bueno, toda la transformación de actores como Cary Grant, como Rock Hudson, ¿no?, para verse más machos, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, si hablamos del macartismo, ¿no?, de todo de toda esta censura, ¿no?, y de toda esta delimitación ideológica, para que el cine estadounidense casi se convirtiera implícitamente en una propaganda antisoviética, entonces empezamos a entender el asunto de los temas, ¿no? En fin, sé que estos son, es un brochazo gordo, no son, digamos, pinceladas finas, ¿no?, pero es por un asunto de tiempo, nada más es como para que nosotros tengamos todos estos elementos presentes al momento de detectar, ¿no?, los desvíos y preguntarnos por qué. Bien, con esto ya voy cerrando la intervención. Este es un, digamos, de los muchos casos paradigmáticos de los que se podría haber hablado. Les mencioné Forajidos, por ejemplo, basado en un texto de Hemingway, Los hermanos Karamazov, ¿no? No sé, la adaptación que hace Francis Ford Coppola de un relato corto también perdón, de una novela corta de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas, ¿no? Y Coppola el año 79 la adapta a una película gloriosa que se llama Apocalipsis Now, ¿no? O sea, podríamos haber, digamos, agarrado varios ejemplos. Creo que este es muy paradigmático, ¿no? Este que se llama Los pájaros de Hitchcock. Este es, para muchos, la cima de Hitchcock. A partir de aquí, Hitchcock es como que alcanzara, digamos, la punta del Himalaya, ¿no?, y solo le quedara descender. Él venía de hacer varias adaptaciones de obras literarias poco conocidas. Esto también pensemos que sucede por cuestiones comerciales. Pagar los derechos, ¿no?, de un libro de Stephen King es mucho más caro que pagar los derechos de un cuento, ¿no?, de Daphne du Maurier, que no la conocían, ¿no?, demasiado. Hitchcock acababa de hacer La ventana indiscreta, que está basada en un cuento de Cornell Woolrich que se llama It Had to Be a Murder, ¿no?, y Psicosis, ¿no?, del año 1960. Psicosis está basada en una novela del mismo nombre de Robert Bloch, y Robert Bloch, de hecho, colaboró con Hitchcock en el guión. Pero creo que su caso más paradigmático, ¿no?, más fundamental es este. El cuento de Daphne du Maurier nos cuenta la historia de un veterano de guerra que se llama Nat. Y este veterano de guerra trabaja en una granja en la costa británica. Y la noche del 3 de diciembre empieza a ver que el viento de forma rara cambia de dirección y los pájaros empiezan a atacar a las personas. Y eso es todo el cuento, no hay más, ¿sí? Entonces uno podía empezar a interpretar y decir, a ver, es un veterano de guerra y tal vez el ataque de los pájaros o la aproximación de los pájaros le puede estar recordando a él el pasado traumático, ¿no?, de los bombardeos, por ejemplo, ¿no?, o de los ataques enemigos o lo que sea. ¿Y qué es lo que hace Hitchcock? Lo único que respeta, el único espíritu que permanece del cuento, del hipotexto literario, es que los pájaros atacan sin causa. Nunca se sabe por qué los pájaros se organizan de esa manera para atacar a los seres humanos, ¿no? Lo que hace Hitchcock es reconstruir completamente el universo. O sea, el escenario ya no es la costa británica, un pueblito marítimo inglés, ¿no?, sino que es San Francisco y Bodega Bay, que es una isla, ¿no?, cercana ahí en California. Ahora, quien protagoniza el relato ya no es un veterano de guerra, sino uno de los papeles más extraordinarios de Tippi Hedren, que es el de Melanie Daniels, que es la hija de un rico magnate de los medios de comunicación y que está acostumbrada a salirse con la suya, a ser muy caprichosa, ¿no?, etc.
Y bueno, lo que introduce Hitchcock es realmente sus fijaciones, ¿no? Como creador, y que tiene que ver con, recordarán, ¿no? La rubia acechada por una amenaza, esta idea de romper, es más, agredir deliberadamente el estereotipo de la rubia platino hollywoodense, ¿no? Eso aparece en la mayoría de sus películas. Y esta idea del imperio de lo materno, ¿no? Una madre castradora. Recuerden la madre en Psicosis, ¿no? La madre de Norman Bates, por ejemplo, en Psicosis. Aquí nosotros lo que tenemos es a esta Melanie que conoce en la primera escena de la película en una tienda de mascotas a Mitch, que es este abogado que tienen ustedes a mano derecha. Y cuando Mitch le presenta a Melanie a su madre, la madre se llama Lidia, ¿no? Entonces empieza todo este triángulo edípico que va a ser lo más esencial y fundamental para interpretar la película. No es tanto el ataque de los pájaros. De hecho, los pájaros aparecen cuando la madre empieza a rechazar a Melanie. Y esto que estoy comentando ha tenido explicaciones desde el punto de vista psicoanalítico, pues es evidente, ¿no? Hasta el punto de vista ecológico, ¿no? O sea, los pájaros después de milenios de esclavitud se liberan, ¿no? Por fin, atacan. Bueno, ya voy cerrando para tener tiempo de dialogar, ¿no? Si alguien quiere comentar algo y dar la palabra, obviamente, a otras personas que quieren intervenir en el webinar. Al final, y esto es lo fascinante, cada hipertexto fílmico presenta sus particularidades, sus maneras de aplicar estas teorías de la adaptación, ¿no? Y, bueno, como dice Genet, para acabar con él, hay un momento en el texto Palimpsestos que Genet alude a esta frase que dice Rick Blaine, el personaje de Humphrey Bogart en Casablanca. Dice, play it again, Sam. Tócala de nuevo, Sam. Sam es su pianista de color que lo ha acompañado, ¿no? A lo largo y ancho del mundo hasta montar un bar en Marruecos, ¿no? Un bar en Casablanca. ¿Qué es lo que quiere Rick Blaine que el pianista toque de nuevo? La vieja canción de amor, A Times Goes By, que él escuchaba en París, ¿no? Con Ilsa. Recuerden que Ilsa, ¿no? Ingrid Bergman, lo ha dejado, digamos, por otro sujeto, ¿no? Por el Laszlo. Y entonces le pide, tócala de nuevo, Sam, toca de nuevo esta canción. Fíjense lo que dice Genet. Dice, el film responde a las promesas de su título, que podría a su vez servir de emblema a toda la actividad hipertextual. Se trata siempre de volver a tocar, de una manera o de otra, la vieja canción en desuso. Es decir, toda película, pero podríamos decir también toda canción, toda novela, toda serie de televisión, toda obra plástica, está repitiendo algo que ya conocemos de la tradición, ¿sí? O sea, digamos, la condición sine qua non de la creación artística es el intertexto, es, ¿no? Hacer un hipertexto en donde nosotros escuchamos ecos, ¿no? Del pasado, ecos de referentes de la tradición. Así que, en suma, como les comento, la condición de posibilidad de toda obra artística es la hipertextualidad. Acabemos con una frase de Mario Baldovinos, que dice, literatura y cine siguen teniendo una relación, dulce o amarga, conflictiva o apacible, cercana o lejana, repleta de rupturas y de reconciliaciones, llena de divorcios y de recomienzos. Vale decir, toda una pareja. Como buenos cotillas que somos, o como buenos voyeristas que somos, porque nos encanta ver sin ser vistos, eso es un espectador de cine, ¿no? Alguien que se sumerge en la oscuridad y le gusta ver, pero que no lo vean. Por lo tanto, todo espectador de cine es un voyerista. Como somos voyeristas, nos encanta cada año ver en qué episodio de esta telenovela va la tensión marital entre cine y literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos mucho tu participación de parte de la Universidad Anáhuac, específicamente posgrados. Y no sé si gusten la audiencia que tenemos participar en algunas preguntas. Si gustan hacer preguntas, los invitamos a que prendan su micrófono y puedan realizarla directamente a Felipe. O bien, si gustan, pueden escribir en el chat
y se la haremos llegar al ponente para que pueda responderla. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el ponente. Sí, adelante. Aló, Pipe, ¿cómo estás? Oye, esto que estabas comentando acerca de la forma en la que el cine y la literatura han ido como avanzando a través del tiempo, Ajá. pues, ¿has podido como observar estas evoluciones o hay alguna forma como de categorizar cada una de las épocas históricas de estas traducciones entre literatura y cine? Mira, la investigación como tal no la he hecho, pero uno podría, digamos, analizarlo rápidamente. Por ejemplo, en el caso de el profesor Yamil, que me hace la pregunta, él es experto, bueno, no experto, bueno, sí eres experto, en dos cosas. Una es el cine de los años 80, ¿no? Que te encanta, y la otra es la interacción entre videojuegos y literatura, ¿no? Sí. Creo que se pueden categorizar, ¿no? Ciertos patrones en donde la adaptación, digamos, en el plano cartesiano se desvió más para acá o para allá, ¿no? Pero es bien importante atender a algo que yo decía, que son las condiciones de posibilidad del contexto, ¿no? Es decir, no sé, por poner un ejemplo, era impensable en los años 90 que saliera una serie de televisión como Hollywood, ¿no? Como la serie Hollywood hoy de Netflix, ¿no? En donde en realidad lo que estamos nosotros viendo es cómo la industria se pone un espejo delante, ¿no? Y se mira lo horrible que es. Bajo esas circunstancias, ¿no? Es muy importante que además de que nosotros veamos como los pormenores internos, o sea, de las estructuras de, mira, en la película, perdón, en el texto literario, no sé, en la época de los años 50 se llevaba mucho más, por ejemplo, la expansión, es decir, agarrar cuentos que les salía muy barato a la industria comprarlos, ¿no? Y ampliarlos. Creo que ciertas circunstancias que tienen que ver con cuestiones valóricas, ¿no? Socioculturales, en fin, se van incorporando, ¿no? Allí. Entonces, sin duda hay ciertas líneas maestras, pero también esto habría que categorizarlo en términos de cómo entiende qué es cine cada uno de los grandes bloques, ¿no? Es decir, tenemos por lo menos 4 grandes bloques o 3 grandes bloques que compiten con el cine, con el Star System del cine hollywoodense, ¿no? O sea, uno es el cine asiático, ¿verdad? Pensemos el modo en el que, por ejemplo, Kurosawa adapta a Shakespeare, ¿no? En Trono de Sangre. Es una de las adaptaciones de Macbeth mejor logradas, pero nadie, si tú no sabes qué es Macbeth, no tienes idea, digamos, qué es la adaptación, ¿no? El otro es el cine latinoamericano, que es un cine, desde mi punto de vista, bastante endogámico, es decir, directores mexicanos adaptan obras argentinas, el cine argentino adapta sus propios textos, en fin, ¿no? O sea, como si tuviera como esta especie de garantía de fiabilidad, de decir, como yo soy un director mexicano o guionista mexicano, sé cómo adaptar realmente un texto mexicano, que es absurdo, ¿no? En realidad. Y bueno, el cine europeo, recordemos que el cine europeo aparece, ¿no? Siempre como con esta idea de cine de arte, cine de autor, ¿no? Justamente para oponerse o para desviarse al cine estadounidense. Entonces, en términos concretos, yo no he hecho el análisis como tal, sería muy interesante hacerlo, pero creo que esas serían como los caminos o las líneas, ¿no? A tomar en cuenta para hacer el análisis. Interesante, pues muchísimas gracias, doctor. De nada, maestro, un gusto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Felipe, primero muchas gracias por tu conferencia, estuvo muy interesante, muchas gracias. Y mi pregunta sería, ¿cuándo digamos, cuando hay exceso de desviaciones del texto A al texto B, cuándo estas desviaciones perjudican la esencia de la historia? ¿Cuándo ocurre ese exceso que ya por completo destruye la esencia? Habría que analizar el caso, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba
Yo mencionaba el caso de Antonioni, que adaptó el cuento de Cortázar, ¿no? Y la verdad hay una adaptación plena ahí. O sea, lo único que se respeta es que hay un fotógrafo que impide, digamos, una situación porque empieza a tomar unas fotografías de algo que le parece extraño, pero no sabe muy bien él qué es, ¿no? Y eso es lo único. Es decir, lo único que podríamos nosotros ver del cuento de Cortázar, no sé, a lo mejor son 2 minutos de una película de 2 horas, ¿no? Pero la película es una obra maestra, al punto de que el mismo Cortázar, ¿no? Que fue invitado a la van premier y todo, dijo que no le importaba, que le parecía fantástico, digamos, que se hubiera tomado de manera libérrima su cuento para hacer otra cosa, ¿no? Sin embargo, creo que digamos, la metida de pata hasta la ingle estaría cuando tú quieres ser tan fiel al texto literario, cuando quieres satisfacer tantas necesidades, sobre todo de público, ¿no? Porque hay mucha gente que no sé, que ha sido seguidor de ese libro por muchos años, en fin, que tratando de darle ese gusto, ¿no? Y tratando de ser tan fiel, al final transgredes tu propia vocación de creación, ¿no? O sea, finalmente un guionista de cine y un director de cine hay que pensarlos como si fueran novelistas también. Es decir, no hay novelista que no calque, por así decirlo, o aluda a toda su biblioteca, ¿sí? Es decir, tú ves proyectada en una novela todo lo que ese escritor se ha leído. Por lo tanto, es una cuestión aquí que el propio cine desde sus inicios, como es una manifestación artística mucho más joven que la literatura, desde sus inicios el cine la tiene. O sea, al cine no le importa mostrar sus costuras, mostrar de dónde viene, hacer guiños, hacer homenajes, ¿no? Etcétera. Pero la literatura es medio histérica, o sea, no le gusta que se note de dónde vienen, ¿no? Fíjate que en el Palimpsestos él da como unas categorías más o menos alusivas, ¿no? Y entonces dice, bueno, nosotros podemos ver cuando hay una mínima, digamos, una mínima referencia le llama alusión, pero cuando hay una referencia completa le llama plagio, ¿no? O sea, ¿qué es un plagio si no es, obviamente, una apropiación, ¿vale? Completa. Y bajo esa circunstancia creo, ¿vale?, que un creador cinematográfico lo que tendría que hacer es acentuar, pero artísticamente, ¿no?, esos desvíos. Claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. ¿Tenemos espacio para alguna otra pregunta más? Hola, si quiere yo. Bueno, muchas gracias por su webinar, estuvo muy padre. ¿Cuál ha sido la adaptación de hipertexto, más bien de hipotexto a hipertexto más fiel y que le ha gustado más? De hecho, me gusta, como volviendo a la pregunta anterior, me gustan las menos fieles, ¿no? Me gusta que la película, de hecho, a lo mejor aluda a su obra artística, a su obra, perdón, literaria, se llame como su obra literaria, pero que nos presente un universo diverso. Lo que mencionábamos, no puede ser fiel, ¿no? Pero si yo me tuviera que quedar con alguna, hay unas que por una cuestión, digamos, más de análisis objetivo, académico, digo, bueno, estas son obras, Apocalipsis Now, por ejemplo, me parece que es formidable el modo en el cual actualiza lo que pudo haber sido en el texto de Conrad, que se llama El corazón de las tinieblas, que es una novelita que te lees en una sentada, en 1 hora y media te la lees, que es un conflicto en África, ¿no? Un conflicto bélico en África, ¿no?, visto desde el punto de vista de un europeo, ¿no? Cómo la adapta Francis Ford Coppola a la guerra de Vietnam, ¿no? Además con música de Wagner y de los Doors. O sea, por eso te digo, ya el cine, cuando incorpora estas cosas adicionales, inevitablemente se está volviendo otro discurso, ¿no? El Padrino de Coppola también es una adaptación que me parece muy bien ordenada. Pensemos que el texto de Mario Puzo no tiene la misma organización que la trilogía, ¿no?
y lo que pudo hacer Coppola y Puzo, que también participa en el guión, fue organizarla, ¿no?, de un modo formidable. Es decir, hubiera quedado forzado y extraño que nosotros hubiéramos sabido el pasado de Vito Corleone en la primera película. Tenemos que esperarnos hasta la segunda, ¿no? Y aparece como una suerte de subtrama. Cuando vemos que el personaje de Michael Corleone, de Al Pacino, ¿no?, ya está en todo su esplendor, entonces se nos introduce la subtrama del pasado de Vito Corleone. Entonces me parece una adaptación formidable que incluso transgrede la organización del libro, ¿no? Y creo que una de las adaptaciones que yo más quiero, y de hecho porque vi con mi mamá, ¿no?, que de hecho me está escuchando, saludos mami, siempre la familia y los amigos apoyan en estos momentos, es la de los hermanos Karamazov, ¿sí? Que ahí hay una condensación. Yo conocí los hermanos Karamazov y me enamoré de esa trama por la película, y sobre todo por el personaje de Dmitri Karamazov, ¿no?, que lo hacía Jules Briner. Y el personaje de Dmitri Karamazov me parecía absolutamente fascinante, está potenciado por Briner de una manera formidable en la película, y me acerqué a la novela justamente por eso. Y te das cuenta que el personaje no es tan enérgico en la novela de Dostoyevsky, no es tan aguerrido en la novela de Dostoyevsky, ¿no?, y sin embargo, ¿no?, creo que gana, ¿no?, incluso en términos de promocionar el libro, ¿no?, con la película. Entonces, esos serían como mis ejemplos que se me vienen ahorita. Bueno, lo que comentaba también de Kurosawa, la adaptación de Macbeth en Trono de Sangre es, no sé, es de las cosas que es muy poco probable que nos salgas tiritando después de ver esa película. Sí, muchas gracias. Felipe, en el chat tengo otra pregunta que dice, es de parte de Dulce. ¿Qué tan cierto es que el libro siempre supera a la película? No, yo creo que es un mito que hay que rápidamente tumbar, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el libro Psicosis, la novela Psicosis de Robert Bloch, yo también la leí después de ser muy fan de la película, es muy inferior a lo que hace Hitchcock. Robert Bloch, de hecho, no he encontrado, obviamente, todavía a lo mejor una opinión de Bloch o algo, pero creo que él eh, se siente bastante más cómodo como guionista, ¿no?, de esa película que como escritor de la novela original. Ese es un ejemplo. Cómo en realidad, digamos, la película supera, ¿no?, el libro. Entonces creo que es un mito. En algunos casos puede suceder que tengamos mayor densidad estética, mayor densidad cultural, ¿no?, en el libro, y que la película, bueno, pues sea una pobre adaptación. Por ejemplo, los fans de Murakami, ¿no?, de Haruki Murakami, del escritor japonés, que es un escritor formidable, tú sabes que cualquier adaptación cinematográfica de sus libros están condenados al fracaso. Y por una razón muy sencilla, ¿no? Porque él es un escritor eh, que en muchos episodios, en muchos momentos, mejor dicho, de sus libros, no le interesa tanto que la trama o el argumento avancen. Lo que le interesa es qué piensan y qué sienten los personajes. Y eso es bastante difícil de transmitir. Una de sus novelas, bueno, su novela más famosa, que se llama Tokyo Blues, la adaptaron en Japón y la película es un fiasco. O sea, de verdad no tiene, no sé, no le llega, no diríamos ni a los talones, digamos, ni a la mugrecita de los talones, ¿no? Le llega la adaptación cinematográfica al libro. Entonces hay que ver cada caso, pero creo que de antemano considerar que el libro siempre supera la película, creo que es un mito. Perfecto. Bueno, nuevamente te queremos agradecer, Felipe, por esta enriquecedora plática. Y bueno, también invitar a todos los que nos acompañaron el día de hoy a que todos los jueves en el Instagram de Arte y Cultura tú estás y tú haces recomendaciones semanales. Entonces, para que no se lo pierdan, para que estén pendientes. Les recordamos también a toda la audiencia que esta sesión ha sido grabada y la estaremos subiendo al canal de YouTube de la Universidad Anáhuac Querétaro, por si alguna persona le gustaría volver a ver esta sesión, estaría siendo grabada, y también si gustan alguna información más detallada, también se pueden contactar con nosotros. Sol, ¿Sí?
No sé si está Caro por aquí, Caro Gutiérrez, porque Caro quería comentar un asunto de los posgrados de nuestra escuela. Sí, claro, ¿puedes prender por favor tu micrófono? Sí, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. No, nada más era ponernos a sus órdenes. Esto es parte de la maestría de la parte de literatura, porque la maestría en humanidades, como ustedes saben, tiene 4 áreas, ¿no? Que es historia del arte, que es divino, filosofía, historia y literatura. Entonces, es nada más ponernos a sus órdenes, ya sea con Felipe, conmigo o cualquier persona del área de humanidades, si alguien está interesado en profundizar más y hacer una maestría en este tema, porque generalmente la gente que asistimos a este tipo de charlas somos personas que nos interesa ahondar más, ¿no? En estos temas. Y pues nada, quien esté interesado o quiera cualquier información, ya sea para entrar a la maestría, a cualquier diplomado, o bien si simplemente necesitan algún apoyo académico de humanidades, que estamos a sus órdenes. Eso es todo. Muchas gracias, Felipe, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe y Caro, y que todos tengan excelente tarde.